Prensa con Gustavo Alegret. ¿En qué consiste y por qué ha recibido tantas críticas el Plan de Seguridad Nacional de López Obrador en México? Un éxodo silencioso. Más de 40,000 nicaragüenses han huido a Costa Rica por causa de la violencia. Esta crisis, sumada a la de los venezolanos, temas principales en la cumbre iberoamericana. ¿Fueron o no realmente atacados los funcionarios estadounidenses de la embajada en Cuba? Y le contamos cuáles son las 10 empresas más grandes de América Latina y sus claves para el éxito. Aquí comienza Club de Prensa desde Washington con Gustavo Alegret. Club de Prensa es patrocinado por Tecnoglass, Allusions y Energía Solar ES Windows. Tiempo para analizar las cuestiones de la política, de la actualidad, de la economía, de la cultura. Hoy lo vamos a hacer en esta mesa de trabajo con quienes ya nos acompañan, periodistas de renombre aquí en Washington. Sebastián Rotela, reportero senior de ProPublica. Sebastián, buenos días. Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Con José López Zamorano, corresponsal jefe de Notimex. José, Pepe, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, gracias. ¿Cómo estás? Y otro Pepe que también nos acompaña, José Díaz Briseño, corresponsal del diario Reforma. Gracias. Buenos días. Oiga, antes de entrar en el tema de Julian Assange, cuéntenos, ayer estuvieron viendo la premier, si se puede decir así, el pase especial para prensa de esa película Roma de Alfonso Cuarón. Del 1 al 10... Bueno, ganó el León de Oro en Venecia. Realmente es una referencia para los Óscares que vienen. Seguramente será la selección mexicana, pero también se prevé que la compañía Netflix que tiene la distribución la presente como su candidata a mejor película. Es estremecedora, retrata un México de 1971 realmente convulso por un autoritarismo, pero también una historia personal que pocas veces vemos en pantalla con voces indígenas de México en esto. Sí, efectivamente, yo le doy el 10. A mí me encantó. ¿Del 1 al 10? Hay que aclarar que no está hablando de Roma, la ciudad italiana, está hablando de la colonia Roma de la Ciudad de México. Que es como un barrio, ¿no? Exactamente. En México le llaman colonias. De clases medias ilustradas, digamos así. Narra la vida de profesionistas en este periodo tan traumático donde el gobierno de Luis Echeverría Álvarez arremetió contra estudiantes. Pero el trasfondo, me parece, tiene que ver con un tema mucho más importante en la vida de los mexicanos, que es el racismo. La manera en la cual los mestizos, los criollos en México tratan a los indígenas. La personaje central, diría yo, es esta mujer que es una trabajadora doméstica de un domicilio de clase media, y la relación tan tensa que muchas veces hay entre los patrones y la mujer, entre la propia mujer, la identidad cultural de la joven que habla en su propio idioma con otra trabajadora doméstica, la situación del embarazo prematuro, todo en este contexto de este México autoritario, como decía Pepe, donde obviamente las autoridades contrataban a grupos paramilitares, conocidos como halcones. Ese episodio se llamó El Halconazo, de 1971, y de alguna manera yo creo que ojalá habrá un debate interesante sobre el tema de las relaciones raciales en México. Pero eso ha mejorado. Que es sumamente importante. Ha mejorado. Definitivamente hay avances, como en casi todos los países, sin embargo, lamentablemente todavía vemos enraizadas en la cultura, en el lenguaje, comportamientos muy discriminatorios y racistas hacia nuestros indígenas. Yo no sé si eso es propio solo de México o de otras partes del continente americano, Centroamérica, en Sudamérica también lo vemos. Una película en blanco y negro. ¿Roma? Correcto. Wow, atrevida. Cuarón es un genio. No sé si quieres hacer algún comentario, porque ni tú ni yo me parece que estuvimos en esa premiere, en esa presentación. No estuvimos, pero el cine mexicano sigue destacándose, y los directores también en Estados Unidos. Entonces, bueno, adelante, Cuarón. Queda anotada para los amantes del cine una apuesta sugerente. Además, le dan un 10 sobre 10 nuestros periodistas en esta mesa de trabajo. Oigan, quien es también relevante es la figura de Julian Assange. Julian Assange es el fundador de Wikileaks. Saben que está asilado en la embajada ecuatoriana en Londres, y en las últimas horas en Estados Unidos se ha producido de manera errónea una filtración. Y es que dentro de un caso que no tenía nada que ver con Wikileaks, los fiscales hicieron una referencia y revelaron algo que hasta ahora no se sabía, y que queda confirmado que la administración Trump va a dar un paso más en la batalla contra quien lideró esa plataforma que pues puso en jaque un poco los secretos del gobierno.
Sebastián, y que lo que sabemos ahora es que el silencio de los últimos meses no respondía simplemente a intentar aparcar el tema, sino que estaban construyendo el caso. Son años que se sabe que se estaba investigando a Assange, que se miraba qué forma se podía poner cargos contra él. También había este tema en Suecia, donde se le buscaba por un otro caso, que era de violación, pero había presión americana también sobre los diferentes países donde se decía que él podía intentar refugiarse, etc. Ahora, por este extraño desliz que todavía estamos intentando entender, que parece que un fiscal federal puso en un documento de un otro caso que no tenía nada que ver, una parte de lo que son o cargos, una preparación de cargos contra Assange, sabemos que o se han puesto unos cargos secretos o se está por hacer. Pero es un gran debate, porque de un lado es en el contexto también de la investigación de la interferencia rusa en la campaña de 2016, donde se cree que Assange jugó un rol, o que las filtraciones de Assange estratégicas durante la campaña tenían que ver con y vinieran de fuentes rusas. Del otro lado siempre ha habido el problema de que hay gente que ve el tema de Assange como un tema de libertad de prensa. La administración Obama en un cierto momento no quería ir demasiado agresivamente contra él por temor del precedente que ponía sobre libertad de información, pero ahora parece que estamos entrando en una nueva etapa, aunque la noticia todavía es bien confusa y extraña. Sí, no hay muchos detalles, y de hecho un portavoz del distrito que está llevando el caso de Virginia, del estado de Virginia, ha dicho que la filtración fue un error, no fue intencionada. Pepe, ¿qué tenemos que esperar de lo que hemos conocido y en el debate entre libertad de expresión y una administración que cataloga en algunas ocasiones de manera muy negativa a los medios de comunicación? Sí, de hecho en algún momento de la campaña presidencial Julian Assange fue el darling de Donald Trump, ¿no? Lo alentaba a que publicara más información lesiva a Hillary Clinton. Bueno, el señor Assange ha sido el ojo de la tormenta durante muchos años, desde que empezó a publicar esta información que es clasificada. En la administración del presidente Barack Obama nunca se atrevieron a presentar un encauzamiento formal hasta donde sabemos, ¿no? Pero obviamente sí estaba bajo la lupa, porque la administración Obama particularmente tuvo un afán, una obsesión por tratar de tapar cualquier filtración de información clasificada. Lo hizo incluso buscando encauzamientos contra funcionarios. Entonces llama la atención justamente que no haya, que sepamos, un encauzamiento por parte de ellos. Ahora, el hecho de que surja en este momento probablemente tiene que ver también con esta caja de Pandora, que es la investigación del fiscal especial Rommel Mueller, que, como ya sabíamos, puede llegar con sus tentáculos a cualquier parte. Hasta el momento sabemos que este encauzamiento está sellado y pendiente de liberación hasta que sea arrestado. Bueno, Julian Assange ya lleva varios años hospedado o asilado en la Embajada de Ecuador en Londres. No hay visos de que esa situación cambie por el momento, pero va a ser muy interesante la dinámica, ¿no?, entre los fiscales y la administración Trump específicamente, porque obviamente fue alentado en algún momento a publicar esta información por Trump, y ahora vamos a ver judicialmente cuál es el desenlace del caso. Sí, bueno, creo que es importante destacar la conexión y las consecuencias que pudiera tener alguno de los cargos contra Assange, que no conocemos, sabemos que están sellados. Suponemos que hay una acusación, pero no está confirmada. Oficialmente, el vocero del Departamento de Justicia dice que básicamente es un error y que básicamente no podía comentar más allá de que existiera o no esta acusación formal. Ahora, ¿qué tipo de cargos? Bien se decía que puede ser pues muy atentatorio contra la libertad de prensa, porque a pesar de que Assange no es una perita en dulce ni un gran fan de los medios tradicionales, realmente las consecuencias que pueda ser procesado bajo la ley de espionaje por publicar documentos sensibles sobre temas de defensa y de inteligencia puede ser algo sumamente grave para el periodismo de investigación. Aquí está Sebastián, cuya organización se dedica justamente a hacer periodismo de investigación, y pues realmente la administración Obama había decidido, y esto lo dicen distintos reportajes de medios como The Washington Post, había decidido detenerse a no castigar a Assange justamente por el efecto que podía tener en el trabajo de los periodistas día a día, ¿no? No, y como periodista de investigación uno también siente un cierto conflicto interno también como ciudadano, porque de un lado Assange se escuda en la libertad de prensa y todos hemos usado, todos los compañeros seguro en esta mesa, los documentos de Wikileaks en algún momento. Han sido muy beneficiosos en nuestro trabajo. Ahora, cuando hay gente, figuras de la administración Obama y Trump han dicho que este señor ya es una fuerza, digamos, no estatal, casi como servicio de inteligencia hostil, y que hay indicios que parece que se ha coordinado, al menos con los servicios rusos,
uno también se siente un poco como posible incómodo, sino manipulado a veces, ¿no? Pero siempre que hay filtraciones hay intereses. Es decir, una filtración no se produce por arte de magia ni por aspiración al servicio público. Un periodista cuando recibe información confidencial sabe que hay una motivación detrás. Pero hay un tema, yo creo que hay una línea interesante, ¿no? Porque es verdad, ¿no? Probablemente lo ideal sería una libertad irrestricta de información, especialmente en temas de seguridad nacional, lo que tiene que ver con la seguridad nacional y con información clasificada. Pero muchos medios estadounidenses, por ejemplo, The Washington Post y The New York Times notablemente, han tomado la posición de que cuando la información que tienen, y a pesar de que tendrían teóricamente la libertad de publicarla, cuando compromete, por ejemplo, métodos de recopilación de información de inteligencia, cuando el conocimiento público pondría en entredicho a funcionarios, a agentes encubiertos, toman la posición de consultar la publicación con el gobierno federal de tal manera que no haya un daño mayor a la seguridad nacional. Entonces habría que ver, es un debate interesante porque probablemente esta línea es un poco movidiza y de alguna manera tiene que ver con cada caso en particular. Lo que dices es muy atinado y nosotros en ProPublica tuvimos experiencia trabajando con los documentos de Snowden, ¿no? Que Snowden, cuando filtró esta cantidad enorme de documentos muy sensibles, dejó unas pautas, casi como unas normas, diciendo: entrego eso, pero no quiero que se revelen nombres de funcionarios ni programas que podían poner en peligro vidas humanas. Y nosotros en ProPublica, trabajando con el New York Times, hablamos, tuvimos diálogos extraordinarios con los funcionarios del NSA y otras agencias de inteligencia sobre precisamente qué publicar, cómo publicarlo, que era un diálogo muy extraño para las dos partes, ¿no? O sea, consultando cosas así, pero todos con la idea de que habría que manejar esto de forma responsable. Y en ese intercambio de puntos de vista, si se puede decir así, un diálogo muy extraño, como decías, ¿qué sensación tenías frente a funcionarios que sabías que no querían de ninguna manera que eso se publicase? Es decir, ¿estaban conscientes de la importancia del rol de los medios y de la primera enmienda frente a esos documentos y su rol en esa conversación? ¿O era un rol censor en el que intentaban constantemente evitar que se publicasen las cosas? Es una pregunta muy interesante y dependía mucho del individuo, de la agencia y también de la evolución del tiempo. Al principio había la reacción inmediata, era: estos son cosas secretas que ni se mencionan ni se reconoce que existen, ni había directivas a los mismos agentes federales de no leer nuestros artículos para que no se hablara de forma accidental de algo clasificado. Pero llegó un momento, y yo creo que hay que decir a favor de los funcionarios con quien tratamos, que se hizo un análisis realista, es decir, esta gente tiene estos datos, hay que superar el trauma de que están en las manos de la prensa y hay que llegar a un momento en que las dos partes trabajen sobre el tema. La reacción, por ejemplo, del gobierno británico, que también estaba involucrado porque había documentos británicos, era mucho más tajante en que no se puede publicar nada y era mucho más tenso, ¿no? Pero llegó un momento que la administración Obama, en este caso, se dio cuenta que había que hablar del tema de forma pragmática y creo que los dos bandos beneficiaron de la seguridad nacional también. Y yo creo que haciendo un poquito de historia no hay que olvidar el papel paradigmático que tuvo el caso que llegó a la Suprema Corte de los papeles del Pentágono, ¿no? Y que creo que ahí, por ejemplo, esa particularidad muestra, por ejemplo, cuando hay información de interés público, cuando hay contradicciones entre lo que el gobierno le dijo al público de los Estados Unidos, las operaciones, la situación de la guerra, la narrativa de la guerra, y estos papeles directamente contradicen ese punto, creo que es muy claro que las Cortes se han inclinado en favor del periodismo, ¿no? Una cosa muy interesante, regresando al tema de Assange, y que posiblemente está acusado, es cómo se dio a conocer esa información. Decimos que fue por una equivocación, pues básicamente un profesor de la Universidad George Washington, muy cerca de aquí, pues básicamente estaba revisando las presentaciones de cargos sobre otros temas y se encontró que en la página 2 había el nombramiento de una, bueno, sí se señalaba un caso relativo a una persona que se llamaba Assange, que muy pocos se llaman. Existen. Si fuera Pérez o Rodríguez no hubiese sido. ¿No era Pepe Assange? Y el profesor termina publicando ese pequeño pasaje en Twitter y a partir de ahí todos los demás tomamos esa noticia. Ya no tenemos el monopolio de la información también. Bueno, pero interesante. Sebastián, acabas de publicar un artículo precisamente hablando de cuestiones de investigación en ProPublica sobre el caso, que no está cerrado porque no hay conclusiones fehacientes, de presuntos ataques sónicos a funcionarios
estadounidenses en la Embajada de Cuba. Esto se produce después de que la administración Obama y el mismo presidente Obama decidiese restablecer relaciones, o al menos reconstruir descongelar las relaciones que Cuba y Estados Unidos habían tenido paralizadas durante casi 5 décadas. En la investigación que acabáis de publicar, ¿qué se revela? Es un tema que llevamos meses trabajando. Ya habíamos hecho un reportaje, este es el segundo. Yo diría, para resumirlo, que hay muchos secretos en este mundo de la seguridad nacional e inteligencia, pero pocos misterios, de verdad. Nosotros periodistas a veces decimos que algo es un misterio porque no sabemos, pero hay miles de funcionarios que sí saben, pero es un secreto bien mantenido. En este caso es un misterio auténtico en que el gobierno, a pesar de haber pasado meses investigando, hay más dudas y más conflicto interno en el gobierno, en las diferentes agencias que lo están investigando que nunca. Por la parte investigativa y la parte médica. A grandes rasgos, se sabe que una serie de funcionarios basados en La Habana, entre ellos agentes de la CIA, oficiales, perdón, de la CIA, son víctimas de esos extraños incidentes que son causados por algún tipo de tecnología, se cree, o arma, pero no se entiende cuál. Tiene una serie de síntomas, de mareos, de algunos daños auditivos. Llega a haber, hay 26 de ellos ahora que han sido diagnosticados con esos síntomas, pero no queda nada claro si fueron ataques, si fue, por ejemplo, algún tipo de uso de tecnología de escuchas que falló y causó daños no intencionados, o al menos en algunos casos también parece que puede haber un factor de psicología, de tensión, de ansiedad, de preocupación por el tema que causó síntomas reales, pero por causas psicológicas, ¿no? Entonces, es realmente uno de los pocos casos que he visto que tengo la sensación de que, a pesar de todo el aparato de seguridad nacional volcado en el caso, buscando quién puede ser, qué fue, si fueron los servicios cubanos, si fueron los rusos, por ejemplo, trabajando contra oficiales americanos, sigue siendo un gran misterio. Y, además, no hay casos de personas que no hayan sido funcionarios estadounidenses. Es decir, no es algo que se haya podido producir en una zona determinada cercana a la embajada, que podría tener esa intencionalidad, pero que haya afectado a cubanos residentes en la zona, o que pasaban, o trabajadores de los hoteles donde se hospedaban. Es decir, solo son los funcionarios estadounidenses los afectados con estos síntomas. Y algunos canadienses que vivían en proximidad a los americanos, ¿no? Porque esto pasa sobre todo en las casas de los diplomáticos o en un par de casos en hoteles. Entonces sí, es llamativo, y esta es una parte, sobre todo cómo empieza con esos incidentes involucrando a agentes de la CIA, se cree enseguida que es algún tipo de operativo hostil. Pero con el paso del tiempo, repito, por ejemplo, la FBI, que es la agencia encargada de la investigación, todavía se resiste inclusive en describirlos como ataques, porque viéndolo desde una perspectiva policial no lo puede probar. Al mismo tiempo, gente de la Casa Blanca, gente más política, habla todos los días de los 26 ataques, que cuando más lo investigas, lo más que dices, bueno, hay que ir con mucho cuidado, inclusive, de con qué terminología se usa, ¿no? Entonces, es un gran tema que, a pesar de... A veces investigas mucho para descubrir que algo sigue siendo un misterio. ¿Y ProPublica qué término utiliza? ¿Ataque? Nosotros ¿caso? hablamos de incidentes. Hablamos de incidentes porque todos querían de acuerdo que no hay pruebas de lo que fue. Sí, a mí me llama la atención de esta investigación de ProPublica, y corrígeme si estoy mal, y me parece interesante conocer tu explicación. Esta es la primera vez que se conoce que existía una estación de la CIA dentro de la Embajada de Estados Unidos en La Habana. Yo no había visto que justamente hubieran sido dirigidos ataques en principio contra esos agentes. Sí, digamos, eso fue uno de los primeros hallazgos que tuvimos, ¿no? Que cuando empiezas a analizar quién es golpeado y cómo, que empieza como una cosa muy dirigida contra agentes de la CIA, que además la presencia de la CIA en La Habana, con la apertura de los americanos y los cubanos, era uno de los temas más sensibles, ¿no? Que iba a haber funcionarios ahí. Entonces es uno de los temas centrales en todo eso. ¿Algún comentario? Sí, no, por supuesto. A mí me parece muy interesante el hecho de que por la manera en que se han conducido las relaciones internacionales, especialmente el comportamiento de Cuba y de Rusia, es muy difícil, ¿no?, pensar que pueda ocurrir algo en La Habana, independientemente de lo que haya sido, sin el conocimiento de las autoridades de Cuba.
Es decir, por la manera en que está estructurada la sociedad cubana, por la manera en que hay un control incluso de las manzanas de la sociedad cubana, a mí es muy complicado en términos de opinión pública. No estoy responsabilizando a nadie. Pensar que una cosa de este tamaño, tan focalizada, específicamente contra diplomáticos o agentes de la CIA y los diplomáticos canadienses que vivían de manera aledaña, pueda haber ocurrido sin el conocimiento de Cuba. Entiendo la explicación oficial de Cuba, que ellos no tuvieron nada que ver, hay discusiones, hay negociaciones, han estado discutiendo durante meses para tratar de encontrar la verdad. Sé que la administración Trump tiene un gran escepticismo de que Cuba esté diciendo la verdad y obviamente Cuba, con este interés de que no se desvanezca por completo este acercamiento que inauguró Obama, está buscando mostrar que está siendo cooperativo, pero es muy complicado pensar que algo pueda ocurrir en La Habana sin que haya de alguna manera algún tipo de conocimiento del gobierno de Cuba. Sí, esto es el gran tema, ¿no? Porque estamos hablando en el estado policial y la idea, por ejemplo, que los rusos, que automáticamente se habla de ellos como un potencial sospechoso número uno por su patrón de conducta en los últimos años, la idea que en Cuba los rusos pueden haber hecho una serie de ataques a través del tiempo en diferentes casas individuales sin ser detectados por los cubanos es difícil creer, sobre todo si ves en los últimos incidentes en que han actuado los rusos, las pistas que han dejado en Inglaterra, en el ataque contra las elecciones americanas. Lograron los ataques, pero no es que lo hicieron de forma muy sutil e invisible, ¿no? Entonces, se cree eso. Ahora, al mismo tiempo, tengo que decir que, sobre todo, la FBI resalta la cooperación de las autoridades cubanas en la investigación y agentes del FBI han sido permitidos visitar la isla repetidas veces para hacer la investigación. Entonces lo complica aún más porque la administración Trump critica a los cubanos por no haber protegido a sus diplomáticos, pero no llega a acusarles directamente de los incidentes porque no hay pruebas. Muy brevemente, solo decir que además de los hechos concretos sobre esta investigación, está también los intereses políticos que derivan de esa investigación y que han tenido ya consecuencias para el enfriamiento de las relaciones. Esto es Club de Prensa, nuestra mesa de trabajo, analizando algunas cuestiones de la actualidad. Vamos a hacer una pausa y regresamos con otros temas. Ya regresamos con Club de Prensa. Continuamos con Club de Prensa. Seguimos en nuestra mesa de trabajo esta mañana de viernes con los periodistas Sebastián Rotella, José López Zamorano y José Díaz Briseño. El día en el que también conocemos que la justicia mexicana acaba de tumbar la ley del gobierno saliente que perpetuaba el papel policial del ejército. López Obrador ha propuesto crear una nueva fuerza castrense con el objetivo, Pepe, de sustituir a la Policía Federal. El reto de la seguridad lo fue con Enrique Peña Nieto y sin duda lo va a ser con Andrés Manuel López Obrador. Ese es el tema del momento en México, un tema extremadamente polémico porque durante, pues desde al menos 2006, cuando el presidente Felipe Calderón decidió iniciar la llamada guerra contra el narcotráfico, ha habido cuestionamientos muy serios sobre la legalidad, sobre el uso, sobre la efectividad de elementos del ejército desplegados alrededor del territorio para combatir a los cárteles en lugares tan importantes como Tamaulipas, donde las fuerzas de seguridad pública han estado cooptadas directamente por el narcotráfico. Y justamente en una campaña en la que la frase principal de López Obrador fue "lo que haremos en seguridad serán abrazos, no balazos", que ahora presente una estrategia en la que básicamente se crea un cuerpo militar de 50,000 elementos, eliminando la Policía Federal bajo control de la Secretaría de la Defensa Nacional, que es el Ministerio Militar en México, pues realmente habrá muchas dudas sobre exactamente qué repudio tenía López Obrador o no a las políticas tanto de de Felipe Calderón como de Enrique Peña Nieto. Porque Calderón fue el que dio el primer paso para endurecer la presencia de efectivos militares en zonas donde el Estado no tenía el control de las autoridades locales. Y más importante, ayer hubo una decisión histórica en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde diversas organizaciones, algunos diputados, también gobiernos estatales, presentaron una controversia ante la Suprema Corte de Justicia en contra de una ley que buscaba aprobar el gobierno de Peña Nieto para regularizar la presencia de los soldados en la calle, que no existe una regulación sobre esto.
querían presentarla y las organizaciones decían esto es básicamente legalizar y hacer que esta presencia quede permanentemente en las calles. La decisión fue inédita porque básicamente se declaró inconstitucional esta ley, no podrá ser utilizada y sin embargo se espera que el próximo martes, en solo unos días, la bancada del partido que estará en el poder a partir del 1 de diciembre presente una reforma constitucional para hacer legal la presencia del ejército en las calles. Es decir, si no me gustó la ley, ahora la vamos a cambiar. Pero eso es legítimo, ¿no? Es legítimo, porque pero no... sí, porque para eso están las leyes, para poderlas analizar con mayorías y cambiarlas si uno lo propone. El problema es que la reforma, según la propone el gobierno de López Obrador entrante, pues básicamente va más allá de regularizar las policías, los militares en la calle. Básicamente también se trata de que los militares tomen control de la seguridad en más de 250 regiones alrededor del país bajo un esquema de mando único militar que básicamente suplantaría las atribuciones de las policías locales y estatales. Entonces también la controversia estaría sobre qué tanto viola el pacto federal. México es una república federal. En México, a partir de esta idea de López Obrador, hay que decir... En Estados Unidos, acaba. Exacto. Básicamente, esta es la idea central del planteamiento del plan de paz, así le llama el presidente López Obrador. Hay otros temas interesantes, la legalización de la marihuana, por ejemplo, pero lo que muchos especialistas dicen es, además de esta centralización en el mando militar de la seguridad, no se habla casi nada, prácticamente ni una palabra, de la profesionalización de las policías locales ni profesionalización de las fiscalías, que básicamente todos los expertos saben es el tema central de México. En Estados Unidos hay una ley que es la que impide a la administración enviar al ejército a cuestiones de seguridad interna, es la ley Posse Comitatus. En México hay una normativa que también limita el uso de efectivos militares en tareas de control y orden público. Por eso justamente la decisión de ayer fue histórica en México, porque básicamente establece esa distinción. Sí, bueno, en primer lugar, yo creo que como mexicano me siento muy a gusto que la división de poderes esté funcionando en México. Yo creo que Pepe y yo venimos de una época también en la cual veíamos que muchas veces el legislativo o el aparato judicial simplemente era un sello a lo que ya eran las decisiones del Ejecutivo. Estamos viendo que eso ya no existe. Cada quien dentro del ámbito de sus responsabilidades analiza la situación, analiza los temas y tiene sus resoluciones. En el caso de la Suprema Corte de Justicia, yo escuché los argumentos y me pareció impecable el razonamiento en el sentido de que si no puedes a través de una legislación tratar de darle la vuelta a la Constitución. En México hay que entender que todavía operamos bajo lo que se llama el Código Napoleónico, es decir, algo que no está explícitamente permitido está prohibido. Entonces, la idea de normalizar o perpetuar la presencia de las fuerzas militares en las tareas de procuración de justicia tradicionalmente constreñidas a las autoridades civiles era una manera de darle un contenido que no estaba todavía planteado en la Constitución. Por eso me parece mucho más lógica la propuesta formal del presidente entrante, Andrés Manuel López Obrador, de hacer los cambios justamente legales, constitucionales necesarios para que se norme esa eventual participación del ejército. A mí me parece que el tema central de esta discusión y de la controversia especialmente es el hecho de que la Guardia Nacional, la propuesta Guardia Nacional quedaría bajo control inmediato de autoridades militares, ¿no? Porque se ha hablado de que hay recursos de aplicación de la ley muy similares en otros países. Sin embargo, en otros países, incluso en Europa, en América Latina, estas fuerzas policiales quedan eventualmente bajo la jurisdicción de personal civil. En el caso de México sería y le correspondería al secretario de Defensa. A mí no me preocupa tanto esta noción de si López Obrador cambió de punto de vista de lo que dijo en la campaña ahora, ¿no? Porque está en una situación imposible. Yo me parece totalmente legítimo decir, bueno, mi evaluación como candidato fue esta y en esta ocasión creo que es evidente que se requiere todavía la participación de las fuerzas militares. La argumentación es que específicamente quienes integrarían esta Guardia Nacional, que serían policías militares de la Naval y alguna porción de la Policía Federal, tienen un tipo de formación diferente a la del Ejército y que por lo tanto están mucho más capacitados para esas tareas. Mi único punto, y en esto concluyo, sería que probablemente una solución intermedia sería que este proceso de cambio a Guardia Nacional fuera transitorio, por ejemplo, que se diera un periodo de tiempo específico a través del cual se viera si funciona el modelo y simultáneamente se diera lo que dice Pepe, la profesionalización y la depuración de los cuerpos policiales que ya existen, porque al menos a mí no me quedó claro qué va a pasar, por ejemplo, con las policías municipales, que sabemos que en muchos sitios son el foco del problema de la corrupción e ineficacia de la autoridad policial.
El tema ahí, si el planteo es que la realidad es que los militares están trabajando en tareas policiales y normalizar eso y aspirar al modelo, que ya son años que se habla de eso en México, por lo que entiendo, de una especie de cuerpo policial que sería un poco como la Guardia Civil en España, la Gendarmería francesa o la Gendarmería argentina, que tienen bastante buena reputación y cercanía con los ciudadanos y son cuerpos eficaces, pero como bien dijo Pepe, están bajo mando civil en aquellos países, ¿no? Y esto es un punto importante. Entonces, depende mucho de cómo se hace eso. También depende, yo he cubierto mucho el tema de reforma policial y de justicia en México y en otras partes de Latinoamérica y conozco gente que intentó hacerlo y murió. Y depende mucho de la calidad de la gente. Yo he visto intentar traer en México y otros países gente de inteligencia, gente de la empresa privada, gente de derechos humanos, gente de todos los ámbitos pensables a reformar y es un desafío muy grande. Creo que también en esta lista de medidas del cual habla López Obrador, lo que no veo aquí y me parece central e importante es temas como lavado de dinero y un ataque más amplio a la corrupción que no queda solo en perseguir al narcotráfico, sino las redes de poder políticas y económicas que están integradas en eso. Y yo creo que las cosas cambiarán cuando se hace ese tipo de lucha. Solo una precisión, sí incluye su propuesta el tema de la corrupción, de hecho incluye una propuesta de modificaciones legales para convertirlo en un delito grave. Sí, pero lavado de dinero creo lavado que de dinero, también hasta donde yo entiendo, no he visto si es un tema que... Brevemente para cambiar el tema. Sí. Pepe. No, básicamente a mí me parece que el gran ausente, y creo que en esto coincidimos, Pepe lo dijo, yo lo mencioné y también Sebastián, es el tema de la reforma. ¿Cómo es posible que presentes un plan de seguridad que no incluya cómo vas a profesionalizar los cuerpos policíacos locales y estatales? Eso me parece una gran ausencia y es un hueco gigantesco en el plan de López Obrador. Ahora, el tema de los efectivos militares que integrarían la Guardia Nacional serían inicialmente policías militares y policías navales que han estado ya involucrados en pues, abusos de derechos humanos en lugares como Palmarito, en Puebla, donde hubo un asesinato bastante grave. Estos no son policías, o sea, policía militar y policía naval son soldados, pero no lo quieren hacer pasar como si fueran policías. Vamos a cambiar de asunto. Se está llevando a cabo hoy y mañana la cumbre iberoamericana que reúne a jefes de Estado y de Gobierno de América Latina y España y Portugal. Participan 10 jefes de Estado y la agenda incluye muchos temas, pero de manera formal, de manera oficial, no incluye la cuestión migratoria. Y saben que América Latina hoy tiene una de las crisis migratorias más importantes que se recuerda, al menos en décadas, la crisis migratoria de venezolanos, pero también la de nicaragüenses, especialmente en Centroamérica, que leíamos estos últimos días, ha llevado hasta 40.000 nicaragüenses a llegar a Costa Rica. Y si uno piensa en los tamaños de los países, se da cuenta del alcance, de lo que supone proporcionalmente. ¿Creen que van a conseguir los cancilleres, los jefes de Estado, una posición común en la cuestión migratoria? Si bien no está en la agenda, sí lo están trabajando como parte de los diálogos, de las conversaciones que se están produciendo en esa cumbre. Pues sí llama la atención que no aparezca formalizado en la agenda porque es el gran gorila en el cuarto, ¿no? Es decir, si un tema está marcando en este momento, por ejemplo, la relación entre Estados Unidos y la región, tiene que ver con el tema de migración, en el sentido que es un fenómeno que engloba temas de desarrollo, temas de pobreza, de seguridad ciudadana. Y el hecho de que no esté allí importa. ¿Por qué razón? Porque creo que todos los expertos coinciden que este tema tiene que verse desde una perspectiva integral. Es imposible que veas el fenómeno de la migración o el fenómeno de la pobreza o de la inseguridad o de las pandillas que existen, por ejemplo, en Sudamérica, en muchas regiones del sur del continente, si no lo vinculas en una estrategia integral, comprensiva, holística, en la cual todos esos elementos estén en el juego. Y obviamente hay una responsabilidad, sí, por parte de los gobiernos de la región, pero también una responsabilidad de toda la región en su conjunto. Entonces, el hecho de que no se haga un planteamiento en ese sentido, cuando estamos viendo, por ejemplo, problemas de desplazamiento de venezolanos a los países vecinos, ¿no? A Colombia, por ejemplo. Estamos viendo a Ecuador, Brasil. a Brasil. Las situaciones legales que están implicando para esos países, las situaciones de seguridad para esos países, de empleo, de oportunidades, etcétera. Lo mismo está ocurriendo en Nicaragua. Las caravanas que ahorita están dominando gran parte de la atención pública en Estados Unidos, aunque ya le bajó el tono. Sí, no parece que haya desaparecido eso. Ya se desinflaron en su imaginario de la supuesta invasión. Pero definitivamente es un tema que no va a irse. Es un tema para quedarse independientemente de la atención que le quiera dar a la Casa Blanca.
Es increíble que no esté en la agenda, pero yo creo que responde a un hecho incómodo que es básicamente en Nicaragua y en Venezuela el resultado de gobiernos represivos, en Venezuela sobre todo corruptos, donde hay no solo miseria que siempre empuja la migración, pero en este caso es migración un poco de conflicto, ¿no? De gente huyendo del crimen hasta un cierto punto, pero también en Nicaragua sobre todo la represión, y es bien irónico si pensamos que en los años 80 gobiernos de derecha en Centroamérica hicieron guerras cruentas y represiones cruentas que causaron olas migratorias de Centroamérica. En el caso nicaragüense ahora tenemos un gobierno de izquierda cuya represión en un país donde no había grandes temas de criminalidad o de migración está fomentando eso. Y creo que sería muy interesante que en esa cumbre que la gente enfrentara eso, y sobre todo el drama de Venezuela, que está creando una crisis de migración y de potencial desestabilización en la región increíble, ¿no? Entonces tendría que ser central. También la incomodidad de los propios países de Centroamérica, cuyos gobiernos han estado muy cuestionados, su propia legitimidad y pues básicamente las distintas investigaciones que hay en contra del propio presidente anfitrión en Guatemala, el señor Jimmy Morales, por presunto financiamiento ilegal de su campaña por parte de la CICIG. Esto lo coloca pues en una situación bastante incómoda para mencionar el tema de migración desde Guatemala, que es uno de los también de los países que más han estado expulsando personas recientemente de familias, núcleos familiares rumbo a Estados Unidos, y que tanto Honduras como El Salvador y Guatemala han querido pues de alguna manera presentar una cara amable ante Estados Unidos y decir yo no estoy promoviendo la migración, cuando realmente pues la autoridad de esos gobiernos en sí misma está cuestionada, ¿no? También Honduras es un caso paradigmático, y entonces tenemos el caso de Venezuela, el caso de Nicaragua, pero también el caso del tema de corrupción como algo central que no está siendo, o sea, hasta el momento atendido directamente. Y bueno, el caso también complicado de México, porque México tiene una política también migratoria un tanto esquizofrénica, de los intento detener en un puente, pero después los dejo pasar por debajo del puente a través del río a los migrantes que huyen desde Centroamérica. Y entonces, ¿cuál es mi política de migración? Y también el tema sobre los recursos que se le da a las comunidades que reciben migrantes. Apenas hace 2 días los primeros migrantes de la primera caravana llegaron a Tijuana, y justamente al lado de la verja, justamente la valla, que Sebastián conoce muy bien, está un vecindario de clase media alta, si no es que alta, que se llama Playas de Tijuana, y que como llegaron en masa 400 inmigrantes y estaban justamente acampados en la playa, pues empezaron a gritarles, a decirles que se tenían que ir a los refugios. El tema es que los refugios no son suficientes, y sobre todo también las organizaciones que están con los migrantes dicen que no se les permite el acceso a estos activistas. Entonces, es una situación sumamente complicada, pero que el gobierno de México debería de pues realmente impulsar con una atención y recursos a ciudades como Ciudad Juárez, como Tijuana, pero que van a terminar siendo las receptoras de muchos de estos migrantes. Claro, pero me pregunto, cuando haces todas estas explicaciones, siendo un tema tan delicado que además afecta a la relación con Estados Unidos, que es el socio del norte, con un presidente como Donald Trump, que es tan impulsivo en sus reacciones, en sus respuestas, el gobierno de Enrique Peña Nieto, que sabe que le quedan, hoy es 16, menos de 15 días de estar en el gobierno. No estamos viendo tal vez una respuesta más bien suave, tranquila, diciendo vamos a esperar a que llegue el nuevo gobierno, y en ese impasse no se mueven y las cosas siguen sucediendo, pero el gobierno no tiene una reacción adecuada o una respuesta que tendría que tener en circunstancias no de cambio de gobierno cuando faltan 15 días. Sí, no hay mucho que agregar a lo que tú bien describes. Es un gobierno que es lame duck, como se dice en inglés, que es pato cojo, el término directo. Pero pues básicamente también el debate es sobre qué tipo de país debe ser México. Debe ser un país abierto a la migración, cómo nos adaptamos como sociedad a justamente estas oleadas de inmigrantes, porque no solo estamos recibiendo migrantes centroamericanos, sino también los propios migrantes venezolanos e incluso de otras partes del mundo. El dilema del control de las fronteras, brevemente, va a ocurrir independientemente que al gobierno le queden 24 horas o le queden 6 años, ¿no? Es una realidad que es un dilema entre cómo tratas de respetar tus propias leyes y tu integridad territorial, pero al mismo tiempo no quieres reprimir a personas que probablemente son las más vulnerables de la sociedad para evitar que entren. Por eso, en mi opinión, yo creo que a la región le hace falta un plan ambicioso,
casi como el plan Marshall para la reconstrucción de Europa después de la Segunda Guerra Mundial, porque se tiene que ver el fenómeno del desarrollo, de la pobreza, de las pandillas, de la inseguridad, desde Estados Unidos probablemente hasta todo el istmo centroamericano. De otra manera, y esta semana lo confirman las cifras del Instituto de Política Migratoria, vamos a ver flujos crecientes de inmigrantes por cuestiones económicas de inseguridad que vienen específicamente del Triángulo del Norte. Y ahí es donde la cumbre iberoamericana tenía que ser un espacio para encontrar esos planes a los que haces referencia, Pepe, pero me parece que no está en la perspectiva como para esperar una respuesta unitaria. Un comentario para cerrar, particularmente sobre las cumbres. Esta cumbre, que es bienal, ¿va a servir para algo? Me hace recordar lo que dijo Hugo Chávez una vez cuando estaba cubriendo su campaña, que dijo: nosotros los líderes vamos de cumbre en cumbre y los pueblos van de abismo en abismo. y me parece que estas cumbres, o sea, si no van a enfrentar los temas dramáticos y centrales de la región, o sea, uno se pregunta para qué sirven. Es interesante en el caso de México que de alguna forma muestra un avance, que México es un país que ha vivido la experiencia de ser país que manda migrantes y ahora se convierte en país receptor, ¿no? Y es un gran tema, un poco de identidad, ¿no? De cómo manejas ahora este tema de gente que viene. Yo creo que hay cierta simpatía por los migrantes en ese sentido. Hacemos una pausa en este punto en nuestro club de prensa de hoy. Volvemos en 2 minutos con otras cuestiones de la actualidad. Ya regresamos con Club de Prensa. Continuamos con Club de Prensa. Mesa de trabajo con nuestros periodistas. Miren, hay una reivindicación que es permanente y que es histórica de España sobre el Peñón de Gibraltar. El Peñón de Gibraltar es esa parte del final de la península ibérica que da entrada al Mediterráneo y que sería la más próxima al continente africano. Eso hoy es una zona que está bajo soberanía británica. Es una colonia, excolonia. Los británicos la han mantenido. España ha reivindicado siempre que quiere la devolución de ese territorio, pero ninguna de las dos partes se ha puesto de acuerdo y los británicos no quieren ceder un punto estratégico que es el del acceso al Mediterráneo y la salida del Mediterráneo al Atlántico. Es relevante porque en ese punto, en ese peñón, hay una base militar, particularmente una base naval, hay un aeropuerto y es muy conveniente para los británicos el uso de esa zona, de esa infraestructura. Le llaman el Peñón porque hay una gran roca que da pie a el final de la península ibérica, por decirlo así. Con la salida del Brexit, con el Brexit y la salida del Reino Unido de la Unión Europea, España ha vuelto a poner sobre la mesa esa reivindicación, ya que ese territorio está en manos del Reino Unido. Sebastián, ¿es realista pensar que España ahora, en el contexto del Brexit, puede volver a poner ese tema sobre la mesa con pasos adelante, consiguiendo algo que no ha conseguido hasta ahora en los últimos años? Digamos, yo puedo entender por qué se pone sobre la mesa y se aprovecha este cambio tectónico que es el Brexit. No creo que sea muy realista conseguir la cosoberanía, casi la totalidad. Porque lo que España quiere es la cosoberanía. Exactamente, es lo que se plantea. Yo creo que es una medida de negociación. La gran mayoría, de casi 100% de los gibraltareños están en contra de eso, por ejemplo. Ahora, eso sí, hay una serie de problemas que genera esta situación extraña en una zona golpeada por corrupción, narcotráfico, migración, y el tema de fiscalidad y tal, es un pequeño paraíso fiscal, Gibraltar, ¿no? Entonces, cualquier cosa creo que España está haciendo en ese sentido, aprovechar eso para intentar negociar esos temas, entiendo por qué lo está haciendo, pero es parte de esas cosas extrañas que tenemos todavía, Gibraltar es uno, la presencia española si podía también decir en Marruecos, de Ceuta y Melilla, ¿no? Dos enclaves españoles en territorio marroquí, generan de tiempo en tiempo ese tipo de conflictos. Pero es parte de estas repercusiones, estas olas de repercusiones de Brexit, ¿no? que van a ocupar a los ingleses y a los europeos con los ingleses por los años que vienen, si va adelante, que parece que va a ir adelante y hay que ponerlo en este marco. Te pregunto, antes de cambiar el tema rápido, ¿hay más intereses económicos o pesan más los intereses militares estratégicos del Peñón? Yo diría que es más económico, ¿no? O sea, es interesante el tema
estratégico, por supuesto, pero yo creo que en el gran día a día lo que a España realmente, el tema de la fiscalidad, el tema del tabaco, el tema de este espacio las compartido. Miles de empresas que tienen su sede fiscal en Gibraltar para no pagar impuestos. Yo creo que el tema urgente es ese. Vamos a cambiar de asunto. Se ha publicado una lista de las principales empresas del mundo. En esa lista hay 10 empresas latinoamericanas, de las cuales se agrupan solo de 3 países. Hay 5, que son las 5 primeras, de Brasil y 4 mexicanas, además de una colombiana. La colombiana es Ecopetrol, las brasileñas son Itaú, Bradesco, Vale, Banco de Brasil y Petrobras. Y las mexicanas, América Móvil, FEMSA, GF Norte, Grupo México. ¿Qué nos dice esta lista, Pepe? Bueno, de alguna manera... Ah, perdón, ¿cuál Pepe? Sí, yo lo he pensado, pero... Bueno. Pepe 1, Pepe 2 o Pepe 2, Pepe Díaz, Pepe López Obrador. No, adelante. Pepe no tiene. Te estaba viendo así. Dele, que nos queda poco tiempo. Sí, no, muy brevemente esto, pues obviamente ubica al señor Carlos Slim, al señor Germán Larrea, señor Carlos Han, como pues básicamente señores que básicamente pueden decidir el futuro de un país o no. Algunos dicen que hasta de medios de comunicación, eso habrá que verlo, pero pues sí es de llamar la atención que no existan más allá de 3 países en esta lista. Esto habla justamente de lo poderoso que son las economías de Brasil y México. 20 segundos. Sí, es una confirmación de lo que ya sabíamos, ¿no? Brasil es probablemente la economía más grande de América Latina, se refleja en las empresas. Me llama la atención que a veces hay discrepancias entre lo que son las ventas y las ganancias, el nivel de capitalización, pero el hecho de que estas empresas de alguna manera representen lo que es el gran universo corporativo de América Latina, pues la verdad no es ninguna sorpresa. En el orden de Brasil, probablemente México es la segunda economía y después Colombia. Ecopetrol de alguna manera como que es la disonancia porque tiene un gran nivel de ventas por su motivo de ser una empresa energética, pero de alguna manera es una confirmación de todo este gran panorama de la empresa en América Latina. Pausa en Club de Prensa. Al volver, la mala semana. ¿Quieren saber a quién se la dan nuestros analistas? Ya regresamos. Ya regresamos con Club de Prensa. Continuamos con Club de Prensa. Tiempo justo para saber a quién le dan la mala semana a nuestros analistas. Pepe, ¿quién y por qué? Julian Assange, básicamente este año le habían ordenado limpiar su cuarto, cuidar a su gato y ahora sabemos que está bajo enjuiciamiento criminal muy probablemente en Estados Unidos. Eso es una mala semana. John Bolton, en uno de los episodios más extraños en Washington, un tuit de la oficina de la primera dama le quita a la número 2 de la Asesoría de Seguridad Nacional, Mira Ricardel, y ahora de alguna manera su poder dentro de la Casa Blanca seguramente va a quedar disminuido. Y no es la única que va a salir, por lo que parece va a haber salida de otros funcionarios. Sebastián. El Chapo Guzmán, legendario narco cuyo juicio empezó en Nueva York esta semana, con una defensa que me llamó muchísimo la atención, en que llegó a decir después de tantos años de leyenda: yo no fui el jefe del cartel de Sinaloa, que me parece demoledor. Y demoledor también ha sido las acusaciones. Han encendido el ventilador y están lanzando acusaciones que el mismo juez le tuvo que decir al equipo de El Chapo: oiga, si usted acusa, presente pruebas, si no, aquí no sirve. Pero bueno, ese caso nos va a dar para más análisis en esta mesa de trabajo. Pepe Díaz Briseño, Pepe López Zamorano, yo creo que les voy a poner en mesas separadas en el próximo para no tener ese problema. Y Sebastián Rotella, gracias por haber compartido los análisis, los puntos de vista en este Club de Prensa de viernes. Les deseamos feliz fin de semana, feliz viernes también para el resto de días y por la generosidad de su tiempo y el habernos escogido. Muchas gracias. Volvemos el lunes.